Entonces retomamos esta segunda parte. Esta plática la doy normalmente en 1 hora, la voy a dar en media hora, entonces no hay problema. Vamos a tratar de hacer esto. Pero funciona. Miren, ay, gracias. El objetivo es que ustedes entiendan, y va muy de la mano de la plática que acaba de darles Héctor. De veras me quitó palabras de la boca, entonces voy a poder abreviar. ¿Qué hacemos con estos niños que no comen bien? Bueno, miren, primero, no apanicarnos. Segundo, les voy a dar algunos datos que les van a ayudar. Son antecedentes. Primer antecedente, vean, en el líquido amniótico, los niños llegan a conocer hasta 400 sustancias con olor y sabor. El sabor del líquido amniótico varía en función de la dieta de la madre. Si ustedes le dan a una mamá y se hizo un experimento mucho ajo y se hace la amniocentesis, ¿qué creen? El líquido amniótico huele a ajo. Eso quiere decir que el bebé que está deglutiendo ese líquido está siendo expuesto a partículas de olor y sabor. Esto también ocurre con la leche materna, lo que no pasaría con un sucedáneo de la leche o una fórmula. Tienen un sabor monótono. La leche materna varía de sabor según lo que coma la mamá. ¿Qué les parece? ¿A ustedes tienen algún recuerdo? ¿Ustedes vieron la película Ratatouille? ¿Se acuerdan del momento clave de la película cuando Ego, el crítico de cocina, come la Ratatouille? ¿No le viene su infancia? ¿No les ha pasado lo mismo con olores y sabores? Bueno, entonces, desde inútero están ustedes registrando y asociando emociones con olor y sabor. Eso es importante para lo que vamos a ver. Sabemos que el recién nacido reconoce el olor de su mamá, de alguna manera se acerca a ella. Solo un comentario que les doy extra, se habla todo el tiempo de esto, el olor de la mamá, el niño reconoce a la mamá desde bebé y todo. ¿Y saben la voz? ¿Qué voz es la que reconoce mejor el recién nacido? ¿La de la mamá? No, la del papá. ¿Qué voz oyen mejor ustedes? ¿La de ustedes o la del de enfrente? Más real. El niño está dentro de la mamá, la voz que oye la oye muy deformada. En cambio la voz de su papá solo la oye a través de el vientre. Así que esa es la voz. Esto lo digo para los que somos o los que sean papás. No lo olviden, el vínculo se hace desde antes. Bueno, entonces está claro que estamos hechos para percibir olores y sabores, ¿de acuerdo? Eso ya. Entonces la pregunta es, ¿por qué demonios los niños no quieren luego comer? Primer punto, para la angustia de cuánto darle. Acaban de ver que nadie gana más peso, no se gana peso más rápido que en los primeros meses de vida, ya lo vieron. Muy bien. ¿Y de qué depende la alimentación en los primeros meses de vida? Pues desde hace varios millones de años de leche, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que los chiquitines hacen. Los niños toman más leche en los primeros meses de vida después del ayuno más largo por el que acaban de pasar. Traducción, ¿durmieron más horas en algún momento del día? Al despertar de ese sueño más largo es cuando más toman leche de su mamá. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa conforme pasan los meses? La mayor toma de leche poco a poco deja de ser al final del ayuno más largo, que por lo general se vuelve el del sueño más largo. Deja de ser después de eso para pasar a preceder al sueño más largo. En pocas palabras, cerca de los 6 meses o bueno, los 4 meses, el bebé toma más leche antes de su sueño largo, no después de este. O sea, como una preparación para poder dormir mejor. Vean lo que hace el niño solito, no ha leído ningún libro de nutrición. Está ante el reto de tener que ganar peso como nunca lo va a tener que hacer en su vida. Es su reto nutricional más alto. Y lo hace solito. No nos necesita. Yo le pregunto a cualquier mamá que ha amamantado si puede saber cuánta leche le dio por amamantamiento. ¿Verdad que no lo puede saber? ¿Hay manera? ¿Se nace con un medidor? ¿Las mujeres tienen algún medidor? Entonces la pregunta es, ¿será necesario saber cuánta leche toma el niño? Si fuera necesaria para la supervivencia de la especie, ¿no tendríamos una manera de saberlo? ¿Se dan cuenta? Que no lo necesitamos saber. ¿Quién es el único que tiene que saberlo? El bebé. Y ya lo sabe. Siente su panza, sus necesidades. Pero con el biberón, te falta. A ver, el pediatra dijo que tantos mililitros. Sí, eso inventamos nosotros ahora que tenemos un biberón, pero durante millones de años, ni la menor idea. Y si el bebé ya no quiere tomar leche, ¿lo pueden obligar con un biberón? No mucho, pero pueden medio como que abrir la boquita, meterle el biberón, torcer. A ver, hagan eso con un pecho.
Está claro que está hecho para que el niño tome lo que él quiere. Punto. No soy yo, son 6 millones de años de evolución el argumento. Entonces, bueno, esto nada más para demostrarles cómo los niños, me brinco esta, resume lo que acabo de decir, cómo un niño es capaz de regularse solito, y está demostrado y estudiado, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos, es capaz de regularse, así que lo que sigue es, bueno, muy bien, si ese es el caso, ¿cómo podemos saber si los niños comen equilibrado o no? Entonces, miren, me voy a brincar bueno, no, este es un estudio que se hizo donde a unos niños más o menos de 6 meses a 1 año, se les dejó comida a su disposición para ver qué tanto comían espontáneamente y se estudió eso. ¿Qué creen que se observó? Se observó que los niños comían en forma muy equilibrada. Por lo tanto, todo parece demostrar que los niños saben comer equilibrado, lo cual iría en acorde con lo que les acabo de explicar, ¿no? Solo que vean de cuándo es el artículo. Lo hizo Clara Davis en 1928. Tenía algunas diferencias de metodología con lo que se hace hoy en día, y lo vamos a ver. Ahora, Héctor también les mencionó que los niños parecen preferir lo dulce. Bueno, eso está demostrado, que genéticamente es lo único a lo que estamos predispuestos. ¿Alguna mamá que amamantó probó su propia leche? Si lo hizo, se habrá dado cuenta que es muy dulce. Bueno, ok. Veamos entonces si el sabor influye en que los niños coman o no coman. Miren, este es un trabajo que hizo Lynn Birch. A niños de 3 a 5 años les dieron un pudín de vainilla o de chocolate que tenía o muchas calorías o pocas. Los pudines no había diferencia, no había manera de saber cuál era el cual. De manera que a unos niños les tocó pudín alto en calorías de chocolate y a otros les tocó pudín de chocolate pero bajo en calorías. A otros les tocó pudín alto en calorías de vainilla y a otro pudín de vainilla pero bajo en calorías. Se acostumbraron a eso, se les acostumbró a tomar eso y después se les dio de comer. Es decir, tenían como media hora antes de la hora de la comida, recibían ese pudín y luego ya se sentaban en la mesa a comer. Y se midió qué comían, ¿de acuerdo? Había otro grupo de niños a los que, a estos mismos niños, antes de darles el pudín, en semanas anteriores, lo único que hicieron fue ver a la hora de la comida qué comían. Por lo tanto, tenemos la información de qué acostumbraban comer estos niños antes, a la hora de la comida, de forma habitual. Y luego ellos vieron qué comían a la hora de la comida si habían recibido antes el pudín. ¿De acuerdo? Bueno. Después hubo una tercera fase del experimento donde lo que se hizo es a todos se les dio el pudín con 90 kilocalorías, que es un valor intermedio con respecto a lo que estaban recibiendo antes. Es decir, que si yo tenía el chocolate alto en calorías, ahora voy a tener el chocolate de 90 kilocalorías en 100 mililitros. Si yo tenía el vainilla bajo en calorías, ahora voy a recibir vainilla, pero de 90. ¿Ok? Muy bien. Miren, aquí está lo que los niños consumían después, a la hora de la comida. Esto amarillo es el grupo de lo que comían los niños que reciben el yogurt con más calorías. Y lo que está en negro es lo que comían espontáneamente los niños que tenían el yogurt con bajas, el pudín con baja caloría. Como se dan cuenta, los que recibían baja caloría comían más. O sea, estaban compensando solitos la baja caloría que estaban recibiendo. Pero en la fase de extinción, que es cuando a todos les dieron de 90, vean, siguieron haciendo como si estuvieran recibiendo las calorías anteriores. Es decir, que si yo recibía un chocolate alto en calorías, yo identifico chocolate igual muchas calorías. Me vuelve a dar un chocolate pero bajo en calorías, yo no sé, sabe a chocolate, debe tener muchas calorías. O sea, el sabor predominó sobre la percepción de las calorías. ¿Tiene lógica? Por supuesto. ¿Qué hace el niño? Él va identificando, según lo que va probando, qué tiene muchas o pocas calorías, para cuando necesite muchas, comer sobre todo de eso. Pero se identifica por el sabor. No se preocupen, después de unas cuantas semanas los niños recuperaron la capacidad de regularse. Pero aquí se demuestra cómo podemos deformar por medio de la manipulación de los alimentos la percepción. Bueno, vamos a ver otra cosa. Ahora con niños un poco más grandes, se les dio de comer alguna precarga, ¿de acuerdo? Y luego se observó qué comían. Entonces, miren, les dieron una precarga con helado alto o bajo en grasa. Y después su colacioncita. Bueno, muy bien. Hubo unos que no les dieron solo el helado, les dieron otras cosas, pero bueno. Tenemos entonces una colación con helado y luego los niños comen. Vean lo que pasó. Aquí está lo que los niños comían antes de que se hiciera el experimento. Los niños sanos comen esto cada vez que se sientan en la mesa.
Ahora aquí está lo que comían estos niños si recibían un helado, como dijimos, pero bajo en grasa. O sea, sin grasa. Aquí hay uno con un contenido medio de grasa y aquí hay uno con contenido alto en grasa. Les recuerdo que se manipulan los alimentos para que los niños no sepan percibir la diferencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que se regulan otra vez muy bien. Ahora, aguas. El yogur bajo en grasa, sin grasa, le pusieron más hidratos de carbono para que tuvieran la misma cantidad de calorías. Todos los yogurts estaban dando la misma cantidad de calorías. Todos. Perdón, helado, siempre digo yogurt, el helado. Pero hay helados que no tienen grasa y lo que tenían eran muchos carbohidratos sin sabor. Hay carbohidratos que no saben, ¿sí? Sin sabor, para que supiera igual, pero las calorías que no tenía por grasa las tenía con hidratos de carbono. Y este que tenía mucha grasa, le pusieron hidratos de carbono bajos en calorías, o pocas palabras que no se absorben igual, para que fuera como si tuvieran, y les ponían menos calorías, para compensar el aporte de grasa. En pocas palabras, todos tienen la misma cantidad de calorías, solo que uno los aportaban esencialmente de la grasa y otros de hidratos de carbono. Y esto en medio. Bueno, pero entonces, claro, lo que se ve es que sin importar la composición del helado, si el aporte de calorías era el mismo, los niños consumían menos. ¿Dónde estarían las calorías que aportó el helado? Aquí. Son estas, serían estas. Y aquí está lo que ellos comieron después. Como se dan cuenta, comieron solo para satisfacer el nivel de energía que hubieran consumido si no hubieran tenido helado antes. Misma regulación. Aquí está ahora, en cambio, la distribución calórica. La distribución calórica es ver de dónde vienen las calorías de cada alimento. La dieta común y corriente tiene aproximadamente 15% de las calorías que yo consumo en el día van a venir de proteínas. Aproximadamente 30% de las calorías que voy a recibir vienen de grasa. Y aproximadamente 50-55% de las calorías que consumo van a venir de hidratos de carbono. En los niños es más o menos igual, pero pueden tener un poco más de grasa, necesitan más grasa. Bueno, veamos qué pasó. En negro está niño que no recibe helado. 36%, 37% de grasa, de sus calorías venían de la grasa. Aproximadamente el 18% venían de proteína. Y aproximadamente cerca del 48-50% de hidratos de carbono. Dieta equilibrada. El niño comía bien. Ahora veamos qué pasa cuando reciben los helados sin grasa, intermedios o altos en grasa. Pues se dan cuenta que lo que comieron después en la mesa fue equilibrado de todas maneras. Vean, todos tenían una dieta equilibrada. Entonces los niños que bien se regularon perfecto. Aquí hay un sesgo. No estamos tomando en cuenta la grasa que aportó el yogurt del helado, ni los hidratos de carbono que aportaron los helados. Estamos solo tomando en cuenta la composición de lo que comieron en la mesa, sin tomar en cuenta la composición del helado. ¿Qué pasa si le agregamos a este porcentaje de hidratos de carbono lo que venía en el helado y a este de grasa lo que venía en el helado? Vean, aquí está otra vez el que no recibe helado. Sigue siendo la misma distribución correcta. 30 y tantos, 18, 50 y tantos. Pero vean, el que recibió uno sin grasa, vean, 25% de ingesta de grasa, insuficiente para sus requerimientos. En las proteínas casi no hay diferencia porque los helados no tenían gran diferencia en proteínas, así que todos más o menos igual. Vean, en cambio, como el que no tiene grasa tiene mucho hidrato de carbono, vean, casi 60% de su ingesta de hidratos de carbono en la torre al páncreas. ¿Ok? Es una dieta muy desequilibrada. Y el que tiene uno alto en grasa, como casi no tiene hidratos de carbono, tuvo una dieta insuficiente en grasa para ser un niño, pero vean, en carbohidratos, pero vean la de grasa, brutal, 40 y casi 50, 48% más o menos. ¿Cuál es la traducción? Y vean, al principio vimos que eran niños que parecían equilibrarse perfecto, porque en cuestión de calorías no ingirieron una caloría más. Y aparentemente comían equilibrado, pero si tomamos en cuenta el desorden que metimos con el helado, ya no. ¿Qué significa esto? Significa, y entonces esto contradice el experimento de Clara Davis. No, es que en observaciones posteriores, Davis se dio cuenta que el error que cometió es que estaba ofreciéndole a los niños, a la hora de comer, cosas ya preparadas que estaban equilibradas, papillas equilibradas.
pues no había manera de desequilibrarlo, ¿sí? Si mi sándwich está equilibrado y me lo como, pues voy a comer equilibrado. Tendría que quitarle el jamón o quitarle la verdura para desequilibrarlo. Ese fue el error. Bueno, ya, eso se dio cuenta después. Entonces, la traducción es que, esto me lo brinco, ¿qué se concluye de esta primera parte? Que los niños lo que saben medir es la cantidad de calorías que van a recibir. La cantidad depende de ellos, pero el equilibrio depende de nosotros. Si nosotros ofrecemos una dieta desequilibrada, van a comer sus necesidades energéticas, las van a cubrir, pero en forma desequilibrada. Pocas palabras, déjenle a los niños la cantidad. Ellos saben. Y ustedes solo equilibren la dieta. Es todo. Les dijo Héctor lo de los colores. Fíjense que cuando en un plato hay por lo menos 4 colores, muy probablemente, si son colores naturales, por supuesto, ¿verdad?, está bastante equilibrado. Porque la composición en vitaminas y minerales, de eso depende el color. Por lo tanto, lo que tiene mucho de vitaminas y minerales un alimento rojo, no lo tiene el blanco. Por lo tanto, el rojo complementa al blanco. Pero lo que tiene el blanco, no lo tiene el rojo. Entonces el rojo complementa, perdón, el blanco complementa al rojo. Así que lo que da la zanahoria y el jitomate, no lo va a dar la col blanca, pero la col blanca va a dar lo que no dan esos, y así. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos esta capacidad de regulación de los niños? Miren, este otro experimento bien simpático de Barbara Rolls lo hizo en niños de 3 a 6 años. Les dio porciones de alimento, de macarrones con queso, que cada vez eran mayores. Traducción. A los niños de 3 años les dio la porción que la Secretaría de Educación, vamos a llamar así, de Estados Unidos, del estado donde se hizo esto, recomendaba para los niños de 3 años. Para cada grupo de edad hay una porción que se sirve en el comedor de la escuela, está previsto. Entonces, le dieron a los niños de 3 años lo que correspondía al de 4. A los del de 4 le dieron lo que correspondía al de 5. Se fueron con 1 año. Finalmente el de 6 tomó lo de 7. Después se pasó a la siguiente, de manera que al de 3 le tocó lo del de 5 y al de 4 lo del de 6, y así se fueron. Y vieron qué tanto consumían los niños. Lo que se observó es que los niños menores de 5 años, no importa si les servían así o así, ellos comían lo que les tocaba. Punto. Y dejaban lo demás. El típico, dejaste el plato, no te lo acabaste. No tengo hambre. Pero los mayores de 5 años aumentaron hasta el 40% su ingesta. Es decir, ellos ya habían interiorizado esa regla dada en casa de acábatelo. Hay gente que tiene hambre, no desperdicies la comida, cuesta mucho trabajo traerla, bla, 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 bla. Lo cual son verdades sociales, no los estoy negando. Pero es que en la naturaleza, si volvemos a nuestros 6 millones de años de evolución, pues ¿qué hacía uno? Tomaba la fruta que había. Y si ya no quería uno, pues no tomaba más, ahí se quedaba. Carne no había diario, pues hay que matar a un animal, ¿verdad? Entonces la carne se comía cuando había, pero no hay diario, etcétera. Bueno, y aún en una granja nadie mata un cerdo diario, ¿no? Entonces, no estamos hechos para tener una sobreabundancia. Pero si interiorizamos esta regla, podemos seguir comiendo más de lo que necesitamos. Yo siempre le pregunto esto a las mamás. Cuando una mamá alimenta, ¿qué hace? ¿Gana dinero o nutre a su hijo? Pues lo nutre, ¿verdad? Ese es su objetivo. Cuando la industria alimentaria vende comida, ¿qué hace? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ganar dinero o nutrir? Gana dinero a través de nutrir, es cierto. Y no es malo, es una industria. Es su objetivo. Pero si tuviera que escoger entre ganar dinero y nutrir una mamá, ¿qué haría? Nutrir, ¿verdad? Pero si tiene una industria que escoger entre ganar dinero o nutrir, ¿qué va a escoger? Dinero, porque si no quiebra, ¿verdad? Por lo tanto, la composición de los alimentos, entre más sea hecha por la industria, obedecerá a intereses económicos de mercado, favoreciendo el sabor. Y si tiene que escoger entre equilibrio y sabor, ¿qué va a escoger? Sabor. Entonces, la industria, los alimentos industrializados tienen un uso, un lugar, cuando no puedo cocinar. No diario. Ese es el punto. No es que sean malos, es que no es lo mismo, como también les dijo Héctor, un Gerber que se lleven
porque salieron hoy al campo y no había manera de preparar, a que sea diario. No es lo mismo comprarse unas papas en lugar de hacerlas en casa una vez que comprárselas diario. No es lo mismo hacer la pizza en casa que comprarla hecha, precongelada. Bueno, entonces el equilibrio depende de nosotros, pero de nosotros, no de lo que haya en el súper. ¿De acuerdo? Ahora, este mismo interés económico lleva a lo de las porciones. La forma en que las porciones crecieron empezó por un señor en un cine en Estados Unidos, que tenía su cine, que quería vender cada vez más y probó muchas estrategias. Pide 2 bolsas de palomitas, la tercera es gratis, viene a 2 funciones, en la tercera le damos 2 bolsas, y nunca logró, no lograba mejorar sus ventas. ¿Se recuerdan? Las bolsitas de palomitas antes eran individuales. ¿Saben cómo lo resolvió? Un día eliminó las bolsas pequeñas y vendió en bolsas grandes. Consiguió bolsas grandes y en esas. Y cobró lo equivalente, pero no dio opción. De la noche a la mañana duplicó sus ventas de la tiendita. Pues claro. ¿Ya entienden? ¿No les parece algo parecido? ¿Cómo eran las porciones cuando eran niños y cómo son ahora? Entonces, claro, si yo gasto esto en el restaurante, como me lo gasté, me lo acabo. De que se echa a perder este alimento en la basura, a que yo me echa a perder, porque yo lo pagué. Y ante el argumento, hay gente muriéndose de hambre, hijito. Uno de niño, yo recuerdo, yo decía, mamá, pues ¿dónde está ese que tiene hambre? Se lo doy, ¿no? Eso razona un niño, es muy lógico. Pero claro, no pueden darle un alimento empezado a alguien, de acuerdo. Pero el niño tiene esa lógica. Yo les pregunto, siempre se lo pregunto a los papás, ¿cuánto tiene que subir su colesterol en sangre? ¿Cuántos nuevos diabéticos tiene que haber para salvar a un hambriento del hambre? ¿Cuántos enfermos nuevos tiene que haber para salvar a otros de morir de hambre? ¿Tiene sentido mi pregunta? ¿Verdad que no? Porque no va a ser echándome a perder yo que voy a salvar a alguien. Mejor me sirvo menos y de lo limpio sí se lo doy, pero no lo que ya está en mi plato. Pero les hacemos entender a los niños que tienen que acabar lo que está en su plato. ¿Saben cómo llamamos los pediatras muchas veces al suéter? Llamamos instrumento o prenda que los papás le ponen al niño cuando ellos, los padres, tienen frío. Y el niño está sudando y dice, pero no, se lo ponen porque hay aire, porque hace frío. ¿Sí? Bueno, el plato yo lo llamaría porción que los papás sirven en función de lo que les gustaría que sus hijos coman. Y les sirven y se hacen cálculos matemáticos, el tamaño de un plato de un niño, bueno, para un niño, un plato de adulto es de este tamaño para nosotros. A ver, yo quiero ver quién va a tener hambre cuando vea un plato así de espagueti. Son porciones, somos homotéticos. O sea, ¿sí? Un niño de 10 años, pues, o de 7, me llegará aquí. Bueno, es lógico que mi plato es así de desproporcionado para él. Pero así les servimos. Entonces hay que servirles poquito. Es el primer consejo práctico. Más vale servirles muy poquito. Se lo coman, le vuelvo a servir. Se lo come, le vuelvo a dar. No hay problema. Pero no al revés, porque lo ven diciendo, ay Dios santo. Y luego si me dicen que me lo tengo que acabar, no, bueno, al ver eso estás loco. Ahorita me lo acabo. Bueno, este es un experimento donde a unos papás se les puso poner énfasis en la regulación externa y otros en la regulación interna. ¿Qué es la regulación externa? El tamaño del plato, el tamaño de la porción, la hora de la comida. Acábatelo ahorita, es hora, que eso no es tan malo, pero bueno, acábate el plato, ve el tamaño, no el tamaño, sino acábate lo que se te sirvió. La regulación interna es cómo te sientes de hambre, cómo te sientes de lleno, cómo va la panza, cómo va tu antojo. Y entonces cada uno se fijó en distinta regulación y la compensación, y luego se les dio más calorías en los platos a los niños, se volvió a manipular el plato. ¿Saben quiénes compensaron mejor? Aquellos cuyos papás les insistían más en los factores internos de regulación. Y los que menos se regularon bien son los que se fijaron en el tamaño del plato, en el tamaño de la porción. Vean, este experimento les va a decir cómo hay que alimentar. Se ofreció a los niños, se hizo una lista de lo que les gusta comer y lo que no les gusta comer. Y se les ofreció, al principio, pequeñas porciones en la mesa de lo que más les gusta y lo que menos. Que se observó que espontáneamente en promedio el grupo de niños, estos preescolares, tomaron 18 pellizcos o picotazos de lo que les gustaba y solo 11 de lo que no. Lo que pasa es que en el 18 se habían acabado prácticamente lo que había. Y entonces pasaron a picotear 11 de lo que menos les gusta. Ahora, ¿qué creen que hicimos? Bueno, ¿qué hicieron ellos?
otra vez una precarga. Sin grasa, media en grasa y alta en grasa. Otra vez un heladito con distintas cantidades de grasa. Y se observó después que se servían de comer cuando se les ofrecía estas muestritas de lo que les gusta. Pues se tomaron 17, en los que tuvieron la precarga sin grasa, se tomaron 17 picotazos de lo que más les gustaba o porciones y solo 6 de las que no tanto. Los que tuvieron contenido medio en grasa, 18 de las que más les gustaban y solo 7 de las que no tanto. Y los que tuvieron uno alto en grasa, 18 de lo que más les gustaron y solo 5 de las que no. ¿Lo traducimos en términos sencillos? Primero sacaban lo que más les gusta y cuando ya no queda nada pasan a explorar lo que menos les gusta. Pero si tienen una precarga, si no tienen precarga, harán 11 picotazos de lo que no les gusta tanto. Pero si tienen una precarga, sin importar la composición de la precarga, probarán casi la mitad de lo que hubieran probado sin esa precarga. Deja de servirle brócoli, siempre lo tira. Y dijo el pediatra que no va a crecer, que está chaparro, que está desnutrido. Pues sírvele otra salchicha, porque eso es lo que sí se come. ¿No les suena algo conocido? Y entonces ellos, los solitos, nosotros vamos limitando el abanico de dieta de nuestros hijos. Porque con tal de que coman, porque tenemos esa espada de Damocles de que si no come no va a crecer, dale lo que sea y como sea. Si el niño siempre va a empezar por lo que más le gusta y nos desesperamos, no le damos oportunidad de llegar a esto. Ese es el error. Entonces, se acabó la carne, se acabó las papas, que es lo que le gusta, quedó otra cosa y no come, no se le sirve más de lo que más le gusta. Se deja que tenga hambre porque él solito en algún momento va a explorar eso. Ya sea más adelante durante esta comida o mañana o pasado. Me voy a brincar ahorita esto. La neofobia es no me gusta. Y lo típico que respondemos los papás: ¿cómo no te va a gustar si nunca lo has probado? ¿Verdad? Pero ellos dicen no me gusta. Eso es la neofobia de la que les hablaba Héctor, miedo a lo nuevo, pero es neofobia alimentaria. ¿Cuál puede ser la explicación? Hay muchas, voy a resumir esto, la voy a súper resumir por razones de tiempo en esto. Si yo me como todo lo que se me sirve y entre los distintos alimentos que me sirven, uno me va a hacer daño, ¿cómo corro más riesgo de enfermarme? ¿Comiéndome todo lo que se me sirve en cada plato o solo probando un poquito de cada uno? Tengo menos riesgo si pruebo un poquito, porque donde el tercer platillo sea el que a mí me hace daño y me lo como todo, me va a poner re mal. Pero en cambio, si de todos pruebo un poquito y llegué a probar, me voy a sentir medio mal, pero sigo vivo, ¿verdad? La siguiente vez que lo haga, tarde o temprano voy a identificar cuál es el que me hace daño. El tener miedo a lo nuevo es un mecanismo de protección y el comer poco es otro mecanismo de protección. ¿Qué es lo que les dijo Héctor que les gusta a los niños? Lo dulce. ¿Qué es lo que vimos que no les gusta? Se corrobora, lo amargo. ¿Los venenos en la naturaleza están en las frutas? ¿Están en la carne? ¿Dónde están? En las plantas. ¿Y el sabor de la planta se parece más a lo dulce o a lo amargo? Entonces tal vez es una de las explicaciones por qué a los niños de entrada no les gusta lo amargo. ¿Ven? Es una posibilidad, no estamos seguros, pero podría ser que vaya por ahí la cosa. Ahora, la otra pregunta: ¿pero cómo es posible que no se coma el brócoli otra vez si lo adoraba de chiquito? Lo adoraba a los 6 meses. A los 6 meses, ¿de qué depende lo que yo voy a comer? De lo que me den. ¿Me va a dar algo peligroso mi mamá? Pero cuando yo ya camino, yo puedo explorar y comer lo que sea. La prueba, se mete en toda la boca. Y como van a querer explorar, entonces también se piensa que la neofobia es un mecanismo de protección para que se metan menos alimentos a la boca, porque de repente se puede distraer el niño, se va por aquí y se come algo que no tenía que comer. Entiéndase, en la naturaleza, acuérdense que esto es evolución, había plantas. Entonces, para que no se coma una planta venenosa, un hongo que puede matar, es amargo, no quiero. Pero si en cambio me sirven eso, tal vez de pronto veo que, no, pues mira, nadie se muere, bueno, a ver. Y yo siempre lo explico, y con esto vamos a acabar. Me voy a brincarlo esto también, que bueno, la anorexia infantil, a ver, déjenme ver dónde lo tengo. Aquí está. Los trastornos de alimentación de los niños se resumen en 3. Hay una clasificación propuesta que desafortunadamente no tomó el DSM-5, y espero que sí lo tome la OMS. Una propuesta de una psiquiatra estadounidense, alemana, que trabaja en Estados Unidos, es anorexia infantil,
fobia alimentaria, como los dos grandes grupos, y problema o umbral bajo de sensibilidad a las texturas. La anorexia infantil es el niño que no le interesa comer, es el 90 y tantos % de los casos. La fobia alimentaria es el niño que casi se murió, se ahogó o algo le pasó muy traumático con algunos alimentos y quedó con fobia a eso. Hay maneras clínicas de reconocerlas. Y la tercera es este niño que tiene una sensibilidad enorme a las texturas, a los ruidos y a todo, y entonces le da fácilmente asco, o a una textura con cambiar un poco siente que no la puede comer, o con un ruido no come. El ejemplo máximo de expresión de esto son los autistas, todo el espectro autista. Son los más difíciles con los que nos gustan los trastornos de alimentación nos tenemos que enfrentar, lo más difícil. Ellos tienen una sensibilidad impresionante, aparte de todo su problema de autismo. Pero estos son los tres grandes grupos. Les puedo decir que la mayoría de niños es anorexia infantil. El problema no es la anorexia infantil, es cómo la resolvemos. Empezamos a cantarles, ponerles cuentito, todo. No puedo explicarles esto aquí, pero eso es lo que vemos en el trabajo con los papás. Según cómo veo que comen, sé dónde están los círculos viciosos que tenemos que ir rompiendo. Pero entonces, lo que sí pueden hacer, lo que sí funciona, o sea, no funciona, sino lo que está muy al alcance y pueden entender es que ustedes pertenecen a la raza de bronce. Uno de los récords en nutrición que tiene México es que hace la proeza culinaria más difícil del planeta. ¿Ustedes conocen alimentos que les lastimen la boca? Les cuesta trabajo, ¿verdad? Imaginar. ¿Comería uno un alimento que lastima la boca? No, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué se come en este país? Chile, ¿verdad? No hay nada más difícil para la especie humana que comer chile. Es el único alimento que produce dolor, calor, enrojece. Y cualquier bebé que lo tome, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Entonces, eso es lo más difícil. Al lado de eso, dar brócoli es una babosada. Y lo logran. Pero, ¿ustedes conocen una familia, una mamá que consulta a un especialista o a varios porque el niño no come chile? ¿Ustedes han visto familias donde hacen 1000 jueguitos, función, premio, regalo, para que coma chile? ¿Han visto familias donde todo el tema de conversación en la mesa es ¿por qué no come chile? No, ¿verdad? Vean, ¿cuál es el resultado? Come el chile. ¿Por qué? Porque lo ve diario en la mesa y los ve a ustedes comerlo, pero no se lo chantajean, ni se lo castigan, ni se lo condicionan. Resultado, está expuesto en forma repetida al alimento. Héctor les dijo 10, bueno, sí hay muchas guías. En la literatura yo lo que he encontrado es más bien como 20. Mi experiencia personal es que varía de alimentos. Y hay unos que a la tercera y hay otros que llevamos 40 intentos. Pero lo logramos. ¿De acuerdo? A mí me tomó 2 años que mi hijo tomara lácteos. Casa del herrero, asadón de palo. Yo dedicado a trastornos de alimentación y cuando nace, ya lo hacía, pues eso fue a aprender fuera de México. Y regreso y mi hijo no quería comer leche. Tomar leche después del destete. Bueno, no les puedo contar, ahorita fue largo, pero fue así. Exposición repetida. Y ahora, pues si no toma leche, no le gusta, pero toma yogurt y queso diario. Ya. Crecimiento normal. Bueno, nunca le canté, nunca le puse jueguitos, nunca lo castigué, nunca le di premios, nunca. Fui como el chile, ya lo comerás, mano. Mientras le di calcio. Entonces, los estudios demuestran que a la 20ª vez más o menos los niños comen. Estos niños les dieron tofu que no conocían, sabor natural, que es medio amargo, con sal y limón y con azúcar. Los niños empezaron a tomar el tofu. Este es el número de la aceptación y el número de veces que se les presentó. Al principio no tomaban mucho, pero conforme se les fue ofreciendo diario, empezaron a tomar más. Y el amargo que no les gustaba tardó más, pero tarde o temprano, vean la progresión. Claro, los investigadores cuando se los ofrecen, no los premian, no los besan, no los castigan. No, ahí te lo dejo, me sigo, porque tengo que atender al otro niño. ¿No han oído en la guardería come mejor? Pequeño detalle. Entonces, ¿será el niño? ¿O no es cierto eso de no eres tú, amor, soy yo? Es absolutamente cierto. No eres tú, amor, soy yo. El niño, ya vieron, se regula perfecto. Sabe enfrentar el mayor reto nutricional solito. Y si le damos chance y le servimos equilibrado, va a comer lo que necesita y equilibrado. ¿Qué más le pedimos? Pero va a tener neofobia por cuestión de seguridad. Es la forma en que lo resolvemos lo que genera los problemas. ¿Sí?
Esta solo es una gráfica para que sepan que se ha visto, y ese fue el argumento que yo usé para proponer la clínica de trastornos de alimentación infantil, o sea, que viéramos desde chiquititos. Aquí están las formas de comer mal de los niños. Pica, que es comer hielo, lamer las paredes, comer cosas que no les, pero hay niños que lo hacen, que no les correspondía, comer tierra, bueno, problemas digestivos. Aquí el rubro es conflictos al comer, aquí el niño no come, aquí parece que no interesa comer, aquí come un poquito de todo, pero casi nada. Aquí, no, en esta familia lo que pasa es que había peleas prácticamente, cómetelo, ahí están peleando y todo lo que se hace con los chamacos. Este come muy lento, y en esta familia, lo que yo recuerdo es que la comida era desagradable. En pocas palabras, se le preguntó a anoréxicas, bulímicas, y por separado a sus papás, cómo recordaban que era la comida cuando eran bebitos, bueno, no bebitos, preescolares. Y estos eran los problemas que se fueron sacando. Pica, molestias al comer, todo esto que les dije. Bueno, se correlacionó entonces esto por estadística con el riesgo de sufrir anorexia o bulimia. Comer poco no aumenta el riesgo de anorexia ni de bulimia. Problemas digestivos, tampoco, hasta a veces de proteger. Peleas a la hora de conflictos con la comida, chantajes, cosas emocionales, 6 veces más riesgo de tener anorexia en la adolescencia. 2 veces más riesgo de tener bulimia en la adolescencia. Que no comía casi nada, un poquito la anorexia y no para la bulimia. No le interesaba la comida, un poquitito para la anorexia, muy poquito para la bulimia, realmente no significativo. Comía un poco de todo, me lo estoy brincando, 5, 7, 8, aquí está mal impreso, era 0.5. Peleas en la comida, 7 veces más riesgo de anorexia, 2,5 de bulimia. Los datos se vio cuáles eran estadísticamente significativos, es decir, que de veras son creíbles y que no es por azar, que sí debe ser algo que se explica científicamente. Eran estos dos. Conflictos a la hora de la comida, sí es un factor de riesgo para anorexia. Pelea física con la comida, 7, o que la paciente recuerde que era de veras una monserga sentarse a comer, 6. Estos son los datos que sí se vio relación solo con la anorexia se estableció, pero vean, son los conductuales. ¿Cuál es la conclusión de esto? Si come mal, no lo empeores. Se va a corregir. Hay que alimentar de forma natural y exponer repetidamente con paciencia, sin peleas. Y si lo hacen sin peleas, los niños terminan por comer normal. Muchas gracias. Dos preguntas. ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar algo? Gracias, da mucha luz su conferencia y mucha calma. Los niños se autorregulan, sí, ¿no? Ya lo vimos con los experimentos. La otra es que ofrecer ese plato con 4 colores diferentes, se van a acabar lo que más les gusta y después picarán lo que no, ¿no? Y la otra que ahorita también dio mucha luz, estas 3 variables conductuales que para la pubertad pueden presentar anorexia o bulimia, ¿no? Siempre es el doble el de anorexia y el de bulimia es un poquito abajo. En mi experiencia personal como madre y con mi hija, batallé en las escuelas de preescolar, en CENDI, porque a pesar de que yo llevaba la recomendación de nutrición del Hospital Infantil de México, no hacían caso. En la escuela había versión, entonces, por ejemplo, sí tenía su desayuno con 40 minutos, le ponía yo fruta para la colación y la escuela no permitía que entraran alimentos. Sí, eso es un problema.